Hola, muy buenas. En este vídeo os voy a enseñar cómo montar un PC desde cero. ¡Empecemos! En mi caso tengo una caja ATX Knox Coolbay VX blanca, una placa base ASRock H77, memoria RAM Kingston Hyperblue de 4 GB a 1600 MHz, una tarjeta gráfica Gigabyte N750 de 2 GB, un procesador i3, un disipador Arctic Freezer, luego 3 ventiladores de 12 centímetros cada uno, 2 discos duros sólidos de 64 GB y una fuente de alimentación de 500 vatios. Lo primero que haremos será colocar la pila en la placa base. A continuación cogeremos el microprocesador y nos tenemos que fijar que hay un estilo de mueca o pestaña que lo tendremos que colocar en su respectivo puesto. Ahí lo podemos ver que tiene una muesquita y con mucho cuidado lo ponemos sin hacer fuerza porque podemos llegar a doblar los pines. Ahí está, una vez que tenemos bajamos la pestaña, lo cerramos y ya está. A continuación colocaremos la placa base en la caja. Para ello nos tenemos que fijar en los conectores, todos estos conectores que tiene, y los tendremos que poner en ese embellecedor. Luego lo cogemos y lo colocamos encima. Para colocar el embellecedor es muy fácil, solo tenemos que apretarlo y oiremos un clac y ya está. Apretamos un poquito y ahora empezaremos ya a atornillar toda la placa base, y es mejor empezar desde una esquina e ir a la esquina opuesta y así todo el rato. En vez de atornillar una, es mejor ir atornillando pues, de lado a lado para que se vaya fijando mucho más. Ahí está, estamos atornillando. Y a continuación lo que haremos será aplicar pasta térmica al microprocesador para que no se caliente en exceso y pueda rendir en perfecto estado. Ahí está, vamos con la pasta térmica, aplicamos en el centro un poquito y con un papel o un trozo de plástico o algo lo esparciremos por toda la superficie del microprocesador. Ahí está, esparcimos, le damos un poquito más, volvemos a esparcir un poco y limpiaremos un poco el sobrante. Así en las esquinas, eso es. Ahora montaremos la parte del disipador. Para ello colocamos la base del disipador, que trae un estilo de estos de plástico que lo que hace es fijar a la placa base. Es muy sencillo, como siempre, hacerlo en diagonal. Es muy sencillo, colocamos y ahora colocamos digamos unos topes que los fuerza y es para que no se mueva absolutamente nada. Cogemos el disipador, lo colocamos encima y tiene dos tornillos largos que los deberemos de enroscar. Primero enroscaremos uno, luego enroscaremos otro, pero iremos apretando un lado y otro. Ahí está, ahí estamos apretamos. Ahí está, apretamos un poco más de este lado, apretamos de aquí y ya lo tenemos totalmente fijado y muy bien. Ahora lo que haremos será colocar el ventilador del disipador. Lo tenemos en una postura hacia abajo para que fluya mejor el aire dentro de la caja. Cogemos el conector del ventilador y lo conectamos a la placa base y ya está. Cogemos la memoria RAM, en mi caso es una Kingston Hyperblue de 4 GB trabajando a 1600 MHz, y lo introduciremos en una ranura. Ahí está, introducimos en la primera. En este caso solo tengo una, con lo que la introducimos en la primera. Si tuviera dos, debería de trabajar en dual channel y la pondríamos en la primera ranura y en la tercera. Comenzamos con la conexión de los conectores a la placa base y en este caso empezamos con los del panel frontal. En este caso yo en mi placa base tengo impresa el orden de todos los conectores, pero si no sería así habría que buscar de manual. Conectamos el Power LED Plus y el Power LED menos, conectamos el HDD LED, que es el que nos da la luz del disco duro cuando está trabajando, conectamos el del Power SW, que es para el botón de encendido, y el de Reset, que es para el botón de reinicio. Ahí está. Ahora conectaremos los USBs y para ello está justo al lado, normalmente suele estar al lado y pone serigrafiado en la placa base USB, y conectaremos también el HD audio en caso de que queramos conectar pues un micrófono o una salida de audio por el panel frontal.
Y ahora conectamos el USB 3.0, que digamos que tiene su propio conector, y esta placa sí que tiene este conector USB 3.0, y si no deberíamos de ponerlo en un USB 2.0 normal. Cogemos la fuente de alimentación, en este caso una base de 500 vatios, y es la encargada de darnos alimentación a todos los componentes del ordenador. Para conectarla, pues en esta caja va en la parte inferior, y nada, es muy sencillito, se coloca abajo, se empuja un poquito y ya está. Atornillamos la fuente de alimentación, como veis siempre en diagonal, primero un poco con la mano y a continuación atornillaremos con el destornillador, apretaremos un poco y ya tendremos la fuente de alimentación preparada. A continuación cogemos el conector ATX para alimentar la placa base y siempre suele estar pegado a la ranura RAM en un lateral, conectamos y ahí está. Y ahora conectaremos el conector de 4 pines para también alimentar la placa base, y este suele estar siempre un poquito más lejos y suele estar en la parte superior de la placa base. Ahí está, conectamos los 4 pines, ahí está, ya lo tenemos conectado. Pasamos a conectar los discos duros, en este caso nosotros ya lo tenemos fijado en el soporte que nos viene para el SSD, y cogemos los cables SATA, ahí está, lo pasamos por debajo para dejarlo un lado en la zona de la placa base y el otro lado lo conectamos al disco duro. Y ahora necesitaremos alimentación, necesitamos alimentar, ahí está, cogemos la alimentación desde un cable desde la fuente de alimentación, un cable Molex terminado en SATA. Ahí está, y lo conectamos. Ahí está. Y ahora lo único que hacemos es muy sencillo, bajamos, hará un clac y ya lo tendremos totalmente fijado. Y para el segundo disco duro tendríamos que hacer exactamente lo mismo. Procedemos a conectar los cables SATA y tenemos que tener en cuenta el orden en que lo instalamos. Deberíamos de instalar en SATA 0 el disco duro que utilicemos para el sistema. SATA 1, SATA 2 y así hasta el SATA 4 o los que tengamos. Conectamos los molecs que nos faltaban para dar la alimentación al disco duro. Conectamos el primero. Ahí está, lo tenemos conectado y ahora iremos con el segundo. Verificamos todo que está bien conectado y iremos a conectar el segundo. Ahí está, empujamos un poco y ya está, ya lo tenemos conectado. Pasamos a la tarjeta gráfica, quitamos estos dos tornillos, en nuestro caso nuestra gráfica, que es una Gigabyte PCI Express, de ranura PCI Express, ocupa 2 slots, que es los huecos que hay detrás, digamos, ahí está, y lo colocaremos encima de la ranura, como he dicho, una ranura PCI Express, podríamos tener otras más antiguas, pero bueno, ahora ya todas las nuevas y todas van PCI Express por 16. Lo fijamos contra la placa base, un poco apretando hacia abajo, y para que se quede bien fijado, cogeremos esos tornillos y los fijaremos en la chapa del ordenador. Para alimentar esta gráfica necesita un conector o una alimentación de 6 pines, que nos vendrá directamente desde la fuente de alimentación, en este caso con un adaptador de Molex a 6 pines, y ya tendríamos conectada pues nuestra tarjeta gráfica y la tendríamos conectada y totalmente alimentada. Y por último y no menos importante, instalaremos los ventiladores. Los ventiladores son de 12 centímetros los tres, como ya he dicho antes, y lo que hacen es generar una refrigeración o una ventilación dentro del ordenador que nos hará que el ordenador pueda trabajar a unas temperaturas adecuadas. Fijamos el primero, lo conectamos a la placa base, el primero era el superior, lo conectamos a la placa base, ahí está. Cogemos el segundo, que este es el que está en la parte posterior del ordenador, que este ventilador también es de 12 centímetros y lo ponemos en la posición para que saque el calor fuera y no meta aire. Saque todo el aire y toda la temperatura la saque fuera. Ahí está, fijamos los tornillos
Ahí está, si no tenemos 4, ponemos 2 laterales, apretamos y suficiente. Ahí está, apretamos. Y por último, fijamos el de abajo o el inferior. Y este es el que se va a encargar de meter el aire en el ordenador y que crear ese flujo que vaya desde abajo hasta arriba, sacando todo el aire y todo el calor. Lo conectamos a la placa base y le ponemos el filtro antipolvo. Y ya está, ya tendríamos montado. Lo único que hacemos es montar la tapa y punto. Una vez montado, lo que haremos es encender el ordenador. Antes de encenderlo comprobaremos visualmente que está todo bien conectado. Vemos ahí como ya está arrancando. Ahí está, y ahora empezará ya a arrancar el sistema de Windows. Ahí está, así que bueno, parece que todo funciona correctamente. Ahí está, enciende Windows. Y como extra, comentaros que de tanto sacar y meter el procesador, pues al final se doblaron unos pines, esos pines que están ahí, y bueno, pues os comento un poco que con una lupa, con mucha paciencia, con una lupa y con un destornillador muy fino, pues lo puse bien y al final pues bueno, pues parece que funcionó todo correctamente. Bueno, espero haberos ayudado y que la próxima vez que montéis un ordenador os sea mucho más fácil. Y sin más, desde Mundo Montaje me despido. Hasta el próximo video tutorial. Nos vemos. Hasta pronto.